No todos los santos llegan a la santidad a través del sufrimiento prolongado, el martirio sangriento o la obra monumental. Algunos, como una brisa ligera en el desierto, marcan con su paso el corazón de quienes los rodean y desaparecen demasiado pronto, dejando tras de sí un perfume de eternidad. Así fue la vida de Santo Domingo Savio, breve, luminosa, implacablemente pura. Nació el 2 de abril de 1842 en Riva di Chieri, un pueblo rural del Piamonte italiano. Su padre, Carlo Savio, era herrero, su madre, Brígida Gallato, costurera. La pobreza no era miseria, sino el telón de fondo de una vida honesta, dignificada por el trabajo, el orden y la fe. La familia Savio no ofrecía al mundo grandeza aparente, pero allí se respiraba un catolicismo vivido sin aspavientos, hecho de pequeños sacrificios y oraciones al terminar el día. Desde muy pequeño, Domingo dio señales de una sensibilidad poco común. No era simplemente obediente o aplicado. Era un alma consciente. Con apenas 4 años, se le encontraba rezando en rincones del hogar con una concentración que no parecía infantil. A los 5, ya acompañaba a misa con regularidad y, según testigos, mantenía una actitud recogida, como si comprendiera algo que los demás apenas intuían. A los 7 años, pidió recibir la primera comunión. La norma eclesiástica de la época lo prohibía para los menores de 12. Pero su párroco, impresionado por la madurez espiritual del niño, aceptó, convirtiéndolo en una rara excepción. Domingo no vivió ese día como un rito social o un festejo familiar. Para él fue una entrega. En su cuaderno, con una letra infantil pero decidida, escribió lo que sería su norma de vida. Me confesaré frecuentemente y comulgaré siempre que pueda. Quiero santificar los días festivos. Mis amigos serán Jesús y María. Antes morir que pecar. No era una fórmula aprendida de memoria. Era un pacto. Una promesa escrita desde una interioridad que desbordaba su edad. Y la cumpliría con una coherencia radical hasta el final de su vida. La infancia de Domingo se desenvolvió entre mudanzas y estrecheces. Su familia se trasladó varias veces en busca de mejores oportunidades. Él asumía cada cambio con docilidad, sin quejas. En cada nuevo lugar se ganaba rápidamente el respeto de sus maestros y el afecto de sus compañeros. Era un estudiante brillante, pero jamás presumía de ello. Nunca se burlaba de un error ajeno. Al contrario, alentaba con dulzura a quienes no lograban entender las lecciones. En el patio de la escuela, era el primero en ofrecerse a resolver disputas sin violencia. Más de una vez fue testigo de peleas, y sin temer represalias, intercedía con palabras que desarmaban. No por astucia, sino por la fuerza que da la pureza. Una vez, al ser falsamente acusado de una travesura cometida por otros alumnos, fue reprendido duramente por su maestro. No se defendió. Al preguntarle luego por qué no había dicho la verdad, respondió con serenidad: Jesús fue calumniado también. Él tampoco se defendió. Esta respuesta, más que impactar, desarmó al maestro, que años después recordaría el momento con lágrimas. En 1854, a los 12 años, Domingo conoció a Don Bosco. El encuentro ocurrió en Mondonio, donde el sacerdote había ido a predicar. Al finalizar la misa, el muchacho se acercó y le pidió ser admitido en el oratorio de Baldocco, en Turín. Don Bosco, acostumbrado a tratar con jóvenes de todo tipo, quedó inmediatamente tocado por la mirada clara y el porte tranquilo de aquel niño. Quiso probarlo. Le preguntó qué pensaba que sería de él. Domingo no dudó: quiero ser santo. No lo dijo con altanería, sino con una certeza que no admitía discusión. Poco tiempo después, fue admitido en el oratorio. Baldocco no era un internado aristocrático, sino un refugio para jóvenes obreros, aprendices, huérfanos o muchachos de la calle. Era un lugar de formación, pero también de reeducación social y moral. En medio de ese ambiente duro, Domingo se destacó no por superioridad, sino por entrega. Su ejemplo era contagioso. Don Bosco diría luego: era como un perfume entre nosotros. No se notaba, pero todo lo hacía más bello. No pretendía convertirse en líder, ni buscaba la estima de sus compañeros. Se entregaba a las labores comunes con diligencia, barría, servía en la cocina, ayudaba a los más pequeños en sus tareas. Pero en el alma de Domingo había un fuego que no se apagaba. Pasaba largos ratos frente al sagrario, hablando en voz baja con Jesús. No para pedir favores, sino simplemente para estar. Su devoción a la Virgen María era total. A menudo se le oía murmurar el rosario mientras caminaba por los pasillos, recogiendo papeles del suelo o calmando a algún niño inquieto. Don Bosco advirtió que en Domingo ardía el deseo de hacer penitencias físicas, como lo habían hecho los antiguos santos. Pero el sabio sacerdote, temiendo por su salud frágil, lo corrigió con ternura.
Le enseñó que la santidad no exige necesariamente cilicios ni ayunos extremos, sino una obediencia alegre, una caridad constante, una pureza de intención. Domingo aceptó la corrección con humildad. Desde entonces, sus sacrificios serían interiores: ofrecer el cansancio, dominar la impaciencia, guardar silencio ante la crítica. Uno de los momentos más conmovedores de su vida ocurrió durante la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en diciembre de 1854. Aunque no estaba en Roma, Domingo vivió ese acontecimiento con una intensidad inusitada. Hizo un acto de consagración a la Virgen y se propuso formar una compañía de la Inmaculada, un grupo de amigos dedicados a vivir con mayor fervor su fe, ayudando a los más necesitados del oratorio. No era una élite piadosa, sino una comunidad fraterna de servicio silencioso. En medio de todo esto, su salud comenzó a quebrarse. La fatiga aumentaba. Tenía fiebre constante, tos seca, debilidad muscular. Algunos pensaban que era una consecuencia del ayuno, pero los médicos no hallaban causas claras. Don Bosco, preocupado, lo envió de regreso a casa para descansar y recuperarse. Domingo obedeció sin resistencia, aunque con dolor. Sabía que tal vez no volvería a Baldocco. Y no volvió. Su cuerpo ya no resistía. Tenía apenas 15 años. El 9 de marzo de 1857, poco antes de morir, pidió a su padre que leyera una oración. Luego, con una mirada fija en algún punto invisible, pronunció sus últimas palabras: «Papá, qué cosas tan hermosas veo». La muerte de Domingo Savio no fue el final, sino la chispa que encendió un incendio silencioso. En un mundo que celebraba el poder, la astucia y el brillo intelectual, un niño de 15 años se atrevía a decir con su vida que la santidad también es posible desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde la fidelidad silenciosa. Don Bosco quedó profundamente conmovido por la pérdida. Sabía que había tenido entre sus manos un alma excepcional. Con lágrimas contenidas, escribió una breve biografía de Domingo, titulada Vida del joven Domingo Savio, que pronto se difundió por toda Italia y luego por Europa. No era una geografía exagerada, sino un retrato íntimo y sincero de un muchacho que, sin hacer ruido, había logrado lo que muchos adultos ni siquiera se atreven a desear con seriedad: vivir para Dios con todo el corazón. El impacto fue inmediato. Jóvenes de diferentes países, al leer su historia, comenzaron a cuestionarse sus propios estilos de vida. Surgieron vocaciones, conversiones, decisiones profundas inspiradas en un chico que no había vivido lo suficiente para ser maestro, pero sí para ser ejemplo. La fama de santidad de Domingo creció como una ola. No por campañas de propaganda, sino por la resonancia interior que su testimonio provocaba. Muchos se sentían confrontados por su pureza, su alegría sin dobleces, su entrega sin condiciones. En una época marcada por el racionalismo y el escepticismo religioso, Domingo Savio ofrecía una imagen viva de lo que significa ser como niños en el sentido evangélico: no ingenuos, sino transparentes; no inmaduros, sino profundamente confiados. Su causa de canonización se abrió oficialmente en 1908. Durante el proceso, se recibieron cientos de testimonios que daban cuenta de gracias obtenidas por su intercesión: sanaciones, conversiones repentinas, liberaciones interiores profundas. No se trataba de una devoción sentimental, sino de una auténtica corriente espiritual que seguía viva, como si Domingo continuara caminando con los jóvenes, inspirándolos a buscar la santidad desde su realidad concreta. En 1933 fue declarado beato por el Papa Pío XI, quien había conocido personalmente a Don Bosco y no dudó en destacar la heroicidad de las virtudes de Domingo. Y finalmente, el 12 de junio de 1954, el Papa Pío XII lo canonizó, convirtiéndolo en el santo no mártir más joven de la Iglesia Católica. Ese mismo día, lo proclamó patrono de los adolescentes, como un modelo para las nuevas generaciones que, entre tantos estímulos y confusión moral, necesitan referentes que no se limiten a decirles qué hacer, sino que les muestren cómo vivir. Pero ¿qué nos dice hoy Santo Domingo Savio, en este tiempo marcado por la ansiedad, el ruido, la soledad digital, la pérdida de sentido? Tal vez, nos recuerda que no hay edad mínima para tomarse en serio a Dios. Que la grandeza no se mide en títulos, seguidores o aplausos, sino en la capacidad de amar sin reservas, de renunciar al pecado por amor, de encontrar en la oración un espacio real de encuentro con lo eterno. Su lema, antes morir que pecar, puede parecer radical a nuestros oídos modernos. Pero no se trata de fanatismo. Se trata de entender que la vida tiene un propósito más alto que simplemente evitar el sufrimiento o buscar placer. Para Domingo, la mayor pérdida no era la salud, ni la vida, sino la gracia de Dios. Y vivir con esa conciencia no lo hacía amargado. Lo hacía libre. Muchos jóvenes hoy viven prisioneros del miedo a ser distintos. Se ajustan, se ocultan, se apagan por temor a no encajar. Domingo nos grita, con la dulzura de su ejemplo,
que ser distinto por amor a Dios no es una carga, sino una vocación. Que vale la pena ser valiente. Que la santidad es posible, no a pesar de la juventud, sino precisamente desde ella. A los ojos del mundo, Santo Domingo Sabio no dejó huellas visibles, no escribió libros, no levantó templos, no predicó a multitudes. Pero a los ojos de Dios, y de quienes tienen el corazón dispuesto a ver más allá de las apariencias, dejó una estela de luz que aún hoy guía a miles. Su vida es una invitación permanente a redescubrir el valor de la pureza, la fuerza de la oración, la belleza de la obediencia amorosa y la alegría de pertenecer enteramente a Cristo. Hoy, mientras tantos se sienten perdidos en un mundo sin brújula, tal vez hace falta detenerse un momento y mirar a Domingo. Un muchacho de 15 años que vivió sin hacer ruido, pero cuya voz, desde el cielo, sigue diciendo con ternura y firmeza: tú también puedes ser santo. No mañana. Hoy. Gracias por acompañarme en esta historia que no es solo la biografía de un niño, sino una declaración de que la santidad no está reservada a los sabios, ni a los poderosos, ni a los que viven siglos. A veces basta con vivir intensamente cada día, con el corazón encendido y los ojos puestos en Dios. Si esta historia tocó tu alma, te invito a que te suscribas a La Voz de los Santos. Comparte este video con algún joven que sientas que necesita una luz en su camino. Déjanos tu comentario. ¿Qué parte de la vida de Santo Domingo Sabio te inspiró más? Juntos, sigamos dejando que estas voces del cielo hablen fuerte en la tierra. Nos vemos en el próximo encuentro. Y recuerda, la santidad no espera.